Pues si os parece, vamos a retomar el asunto inicial con las discrepancias jurídicas que ha habido con el tema de restricciones, de confinamientos, de normativas, en fin. Tenemos con nosotros a don Jorge Fernández Vaquero, que es portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atender nuestra llamada, que creo que le hemos sacado de una comida. Sí, nada, no se preocupe, no se preocupe. Muy bien, don Jorge. Pues estamos hechos un mar de dudas, porque claro, vemos las decisiones que se toman en ayuntamientos, en municipios, en comunidades autónomas, distintas en las distintas comunidades, se aprueban normativas. Entonces, claro, de repente de repente no, los jueces en su trabajo, pues deciden si una cosa debe ser así o no debe ser así. El viernes pasado nos sorprendíamos con la decisión de un juez de lo contencioso administrativo en Madrid que anulaba las medidas de la comunidad que prohibían fumar en la calle y regular los horarios en la hostelería hasta la 1 de la madrugada. ¿Por qué ocurren estas discrepancias, don Jorge? Bueno, yo creo que lo que debemos tener en cuenta es que de la misma manera que en otros ámbitos nos estamos encontrando con que no estábamos preparados para una situación como esta, porque es una situación verdaderamente atípica, excepcional, que nos ha pillado de nuevas, pues esto pasa también en el ámbito del derecho. Tendemos a pensar que las leyes son algo que está previamente definido y está escrito y resuelve todos los problemas, y el derecho no funciona así. El derecho, efectivamente, hay leyes escritas que todos conocemos, pero luego esas leyes no pueden preverlo todo, ¿no? Y ahí entra el trabajo de los jueces, que van ajustando hasta dónde llega una ley, hasta dónde no puede llegar, siempre dentro de unas reglas pues básicas de funcionamiento que aplican la Constitución, los principios generales del derecho, las normas internacionales, las leyes, los reglamentos, etcétera. Entonces tenemos que verlo desde este punto de vista, es decir, estamos en una situación que en otras circunstancias, lo estamos viendo en educación, lo estamos viendo en sanidad, lo estamos viendo en otros ámbitos, no estábamos preparados, estamos buscando soluciones y pasa lo mismo dentro del derecho. Lo que ocurre es que desde el punto de vista del derecho, la búsqueda de soluciones se articula a través de decisiones judiciales individuales, es decir, jueces que van resolviendo casos, y esos casos son los que después unos se van confrontando con otros, acaban en recursos, y así es como se va formando el criterio judicial. Yo creo que esta perspectiva es necesaria para que la ciudadanía comprenda por qué es posible que un juez de Castilla-La Mancha diga que no se ratifican unas determinadas medidas y en cambio otro de otra comunidad autónoma o de otra ciudad diga que sí. Creo que esta perspectiva debemos de tenerla en cuenta. Lo que pasa, que, don Jorge, que al ciudadano se le genera un poco de lío, porque vamos a ver, se produce una reunión del ministro de Sanidad con los distintos consejeros de Sanidad, se adoptan una serie de normas que luego, según ley, cada comunidad autónoma tiene que hacer públicas esas normas en sus boletines oficiales. Ocurre esto Sí. y hasta ahora lo que hemos visto en el caso de Madrid, que se produce esa decisión de este juez, la Comunidad de Madrid ya ha recurrido la decisión, el auto del juez. Lo que pasa que, claro, los ciudadanos, los empresarios, los pequeños y grandes empresarios, están preocupados porque dicen que no saben a qué atenerse, porque un mismo hecho, digamos, en un sitio se valora de una manera y en Sí. otra de otro. Sí, sí, es totalmente lógico que los ciudadanos estén confusos, pero igual que es lógico que, o sea, pero igual que, no sé si es lógico, pero que forma parte de las circunstancias actuales la inseguridad. Ahora bien, esa inseguridad es cierto que se podría haber reducido. Cuando yo he hablado de la situación dinámica del derecho para hacer frente a una situación imprevista, he hablado de dos factores. Uno, la legislación, y otro, las decisiones judiciales. Cuanto más precisa sea la legislación, cuanto más detallada sea, menor es el margen que queda para que sea cada juez el que tenga que ir cerrando el círculo, por definirlo de una manera gráfica. El problema que tenemos es que la legislación no se ha tocado prácticamente. Es decir, seguimos con las mismas normas de cuando una consejería de sanidad de una comunidad autónoma está acordando una restricción de la libertad de reunión, por ejemplo, cuando limita el número de personas que pueden reunirse en la vía pública, está aplicando exactamente las mismas normas que teníamos antes de toda esta situación. Y yo creo que por ahí viene un poquito el problema, es decir, la legislación
era la que teníamos, permite soluciones, pero presenta un cierto grado de indefinición ante una situación como la que tenemos hoy día. Claro, Y porque eso nos ha tocado, eso nos ha tocado. Entonces seguimos igual que en febrero de 2020 a estos efectos. Y creo que eso dificulta un poco la solución, porque el margen de interpretación judicial a la hora de aplicar la norma para cada caso concreto es demasiado amplio. Y más en una situación en la que se afectan derechos fundamentales, porque si no se afectasen derechos fundamentales no habría historia, digamos, no habría ni ratificación judicial ni demás, pero en el momento en que se limitan derechos fundamentales es donde se complica, por la importancia de la limitación, lógicamente se complica la situación. claro, porque entran en colisión con el derecho a la salud, que es de lo que estamos hablando en estos momentos. Efectivamente, Claro, porque efectivamente. digamos que es un bien superior, una causa Eh, mayor. eh, no sé, puede ser superior, lo que exige en todo caso es una ponderación. Es decir, el problema cuando entramos en restricciones de derechos fundamentales es que hay que hacer una ponderación, hay que valorar hasta qué punto un derecho fundamental, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la salud, o un derecho constitucional, más que fundamental, que es el derecho a la salud, o el derecho a la vida o la integridad física, que son derechos fundamentales, hasta qué punto pues está justificado restringir otros derechos fundamentales, como puede ser la libertad de reunión, para garantizar, pues eso, el derecho a la vida, la integridad física y demás. Y eso exige una tarea de ponderación. En esa tarea de ponderación, el legislador puede, al hacer la ley, puede establecer determinadas situaciones en las que prevalece uno sobre otro, definiéndolas con más o menos precisión. Cuanto más preciso sea, pues menos margen de interpretación judicial. Cuanto menos preciso sea, mayor es el margen de interpretación judicial, porque lo que está claro es que una respuesta hay que dar, ¿no? Sea en un sentido o en otro. Entonces, es ahí donde me refería que quizás el problema es que la legislación que tenemos, lógicamente, nunca pensó en un supuesto de este tipo y no está ajustada. Sí que permite dar respuesta, pero no de una manera muy ajustada, muy precisa, y eso da lugar a que el margen de interpretación judicial sea mayor, a lo mejor del que la ciudadanía considera razonable. Y es lógico. Y por eso están los recursos, ¿no? Efectivamente, también debemos de entender que la decisión de un juez es la decisión de un juez y que nuestro sistema prevé mecanismos de recurso. Quiero decir, es lógico que la ciudadanía o los medios de comunicación pues estén ahora enfocando en decisiones puntuales de un juez en particular, uno en Madrid, otro en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en algunos otros sitios, que están dando una respuesta diferente a la que otros jueces habían dado, pero bueno, es que el sistema judicial funciona así. Esos jueces toman esa decisión y ahora la comunidad autónoma correspondiente, si lo considera oportuno, interpone un recurso y el Tribunal Superior puede variar ese criterio y así es como se va alcanzando un cierto grado de homogeneidad. El problema está en que este modo de unificar, que es el característico del sistema judicial, no es lo suficientemente rápido para una situación como la que tenemos nosotros. Quiero decir, puede llevar un tiempo y quizás lo que esperamos como ciudadanos es una respuesta más rápida y más rápida en su uniformidad, en alcanzar la uniformidad en la situación en la que estamos ahora, que exige respuestas de cuestión de días, ¿no? Entonces quizás ese es el problema. Pues don Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Creo que un poquito más nos ha aclarado la situación. Es el portavoz Jorge Fernández Vaquero de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Gracias, buenas tardes. Nada, muchas gracias, buenas tardes.